vientre, bebés recién nacidos, son infantes pequeños. También hablamos de los nepios, que los nepios habla de falta de discernimiento, dependencia espiritual, son facilidad o fácil de ser engañado. Los nepios son niños fluctuantes, que es una persona sin firmeza doctrinal. Siempre está inventando, cree que no tiene una firmeza doctrinal. Por lo menos ya tenemos tiempo y algunos que tienen que estar en corteritos. Los que llegaron van adaptándose, pero ya gente que tiene 1 o 2 años aquí y no usa velo, eso es rebeldía. Gracias a las hermanas que dijeron amén, porque parece que es forzado. Ya es rebeldía. Esos son nepios, personas sin firmezas doctrinales, emocionalmente y espiritualmente inconstantes. ¿Por qué inconstante? Se llevan más por sus emociones, y el hombre de doble ánimo es inconstante, siempre doble ánimo. Hoy anda bien, mañana anda mal. Hoy te saluda, mañana no te saluda. Hoy está que es risa, y al día siguiente está ganas de pelear hasta con la sombra de él. Donde van caminando, ve cómo se cae la sombra y se le para la sombra para tirarse 4 puñetes con la sombra. Así es el nepio. Dígame amén, anímeme a mí. Si usted está desanimado, dígame amén. Yo no sé, Señor, reprenda al diablo nuevamente. Padre, toma control sobre estos hijos tuyos, Señor. Hoy vamos a hablar del paidarión. La palabra es la 3808. Pronunciación es paedar. El profesor español, para ver que sabe mejor que yo. Ajá. Paidarión, que es en la transliteración paidarión. Pronunciación paedar, eón, tipo de palabra sustantivo neutro. Definición básica: niño pequeño, muchacho, jovencito, lat. La siguiente. Raíz de la palabra: proviene de una forma derivada del pais, de la 3816, que es niño, siervo, hijo. Ok, hago una pausa. Estuve averiguando que un pais podía ser entre edades de 5 hasta 17 años. Eso va a depender de su madurez. Podía ser tratado como un niño de 5 años o como un pelado de 18 años. Ahora vamos a ver lo que es el paidarión, la edad que debes tener un paidarión. Ajá. El sufijo diminutivo indica pequeñez o ternura, por lo que paidarión habla de un niño pequeño, un muchacho joven, alguien aparentemente insignificante. Alguien insignificante, pero que importantemente le da, oye, estoy en la ¿qué? Vamos a hablar de los países nuevos. No puede ser que vamos a hablar de los países nuevos. No, entonces nos vamos ahora a la 118. A la 118. ¿Ok? Lo mismo que dijo, yo lo tenía acá como introducción. No se preocupe por esa parte, como un repaso. Hablamos de los tecnón, no hablamos de los tecnón, ¿verdad? Nada más llegamos hasta lo que, hasta los nepios. Los tecnón también los tocamos. También los tocamos. Bien, entonces entramos a lo de hoy, que es el paidarión. Y aquí nos vamos a hablar de la 3808. Es un niño pequeño, un muchacho jovencito, siervo joven, es siervo todavía, criado joven. Implica inmadurez,
dependencia, también es inmaduro, dependencia, formación de humildad. Tiene un potencial en desarrollo. Proviene del pais, que ya hablamos, que es un niño, hijo, siervo. El sufijo es pequeño, pero eso, el paidarión, literalmente puede entenderse como pequeñito, un muchacho. Y busqué más o menos, ahora estamos hablando de un muchacho de ¿qué? De 14 años. Entonces, un muchacho de 14 años, ¿qué responsabilidades se le puede hacer? Y está en formación, se puede confiar en él. Aquí, ¿cuántos tienen 14 años aquí? 1, 2, no, o sea, está perverso. 1, nada más hay 1. Hay 2 que tienen 14 años. Ustedes hoy van a hacer algunos modelos que voy a usar. ¿Por qué? Porque el de 14 años, el muchacho de 14 años, yo puedo hablar por algunas cosas que se le puede confiar. Ven tú, Jesús, primero. Pasé un ejemplo. Lo he visto manejando, pero no tiene licencia. La mamá está ahí. No, cierto, ¿verdad? A veces el papá. Muy pocas veces anda solo. Se le está dando algún tipo de responsabilidades. Otra de las cosas, a veces lo veo que se va a poner el papá. A veces le meten su cascarazo porque hay que hacer las cosas en la casa. Está en la formación. Entonces, un pelado de 14 años ya no es un niño. Y es una persona que está transicionando de niño a adulto. Ayer se sentó con nosotros, creo que la primera vez que se sentó entre todos los adultos, y nada más se reía de todo lo que nosotros hablamos, porque a veces hablamos cosas infladas, a veces. Y a veces hablamos cosas allá, locuras, pues. Entonces él estaba en medio de eso. No es un muchacho débil, es alguien en la cual se le puede confiar algunas cosas. Es un joven en desarrollo. O sea que se le tiene expectativa. ¿Qué expectativa? ¿Cómo va a ser su vida? Que a esa edad estamos pensando y soñando todavía no como niños, sino como ya en una edad intermedia, que tienen que ir para la universidad, que tienen que graduarse en la secundaria, tienen que tomar decisiones. ¿Qué quieres estudiar? Aló. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser en la vida? A esa edad, 14 años, para que entendamos, porque ahora vamos a hablar de quién tenía 14 años y tuvo un corazón tremendo para hacer cosas tremendas. Entonces, no es que no puede ser usado por Dios, sí puede ser usado. Algunos que piensan que a los 14 años no puede ser usado por Dios, sí puede ser usado por Dios. Entonces, el paidarión es un pelado, un muchacho de 14 años, que aunque los padres a veces tienen que quiñarle, ven para acá, Juancito, se fue huyendo. Sí, se fue huyendo. Sí. Huyamos por la izquierda, por la derecha, así que dice. Bien, seguimos. Entonces, hay que estar constantemente con ellos, repitiendo. No es que se les olvidas, sino que como están en la formación del carácter, ellos creen tener la razón sobre algo. Agarra para la izquierda, tú le dices para la derecha, no, para la izquierda. Porque están en la formación, están descubriendo esa vida de adulto. ¿Aló? Dile un fuerte aplauso a Jesús para que ya más o menos tenga esa vida de adulto. Entonces, es un muchacho. Cuando hablamos del paidarión, hay un ejemplo en Juan capítulo 6. Vamos a Juan. Juan. Aquí hay espérate un momentito. Juan 6:7.
Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Siga. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Muchacho es un paidarión el que está ahí. La palabra muchacho es paidarión. O sea que el pelao ese que le quitaron los panes y los peces tenía como 14 años. ¿Seguimos? Vale. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. La historia, ya hemos predicado anteriormente acerca de esto, de que habían como 5,000 personas, ya la hora era avanzada, no podían regresar a comer, era demasiado, no había plata, pero no había suficiente pan en las aldeas más cerca para darle de comer a esa multitud de personas. Y Jesús dijo: dale ustedes de comer. Y el que tomó fue un paidarión. Encontraron, yo no puedo imaginarme un pelado de 14 años que llevó un lonche. En este tiempo no llevan lonche. En este tiempo quieren cargar plata, pero ese pelado llevaba un lonche, llevaba panes y llevaba peces. Pero lo tremendo de esto que hago, porque quiero hacer conexión con el pasaje, es que a él fue que le dijeron: ven acá, vamos allá donde Jesús. Y él no se negó, a pesar que estaba en la formación del carácter. Ese muchacho joven no se negó, no dijo: no, hombre. No le faltó fe, porque él pudo decir: no, si esto es para mí, esto es para mí, para mi hermano. No sé si cargaba el hermano, la familia. Y aquí podemos entrar en una enseñanza acerca de que no fue egoísta. Pudo entender el reino en una forma. O sea que me da a entender que a un muchacho de 14 años puede entender el reino de Dios. Así que no me diga que no pueden orar, no pueden buscar a Dios. Sí pueden buscar a Dios. Que son rebeldes es porque usted se lo permitió. Que no quieren hacer las cosas es porque usted se lo permitió. Porque alguien debió de sembrarle algo en el corazón de este muchacho. Entonces, vamos a la enseñanza para ver todo lo que podemos extraer de este paidarión. Lea, por favor. Paidarión en Juan 6:9, el muchacho de los panes y los peces. Aquí está un muchacho, paidarión, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. En el contexto, Jesús está frente a una multitud enorme. Los discípulos ven escasez, pero un paidarión aparece con una pequeña ofrenda. O sea que un paidarión también puede dar algo pequeño. Porque en la mano de Jesús las cosas pequeñas se convierten en algo grande. Ahora, exégesis profunda, exégesis significa un estudio más profundo del texto, habla esto. El Espíritu Santo pudo haber usado Neanías, joven fuerte, Tecnón, hijo, Pais, siervo, hijo, pero usa paidarión. Ok, Neemías es el próximo que vamos a hablar, que es cuando habla de un joven fuerte, estamos hablando de un muchacho de unos 20 años, pero el Señor no lo usó. Pudo usar un Tecnón que es llamado un hijo en formación, pero el Señor no lo usó, porque había muchos muchachos, había mucha gente. Puede usar un Pais, que es un siervo, un hijo de siervo, ya le explicamos un Pais la semana pasada que es un Pais, pero no, lo que el Señor usó fue un paidarión. Un peladito, un muchacho de 14 años, más o menos, y Dios empieza a glorificarse. Porque el enfoque no es en la fuerza, sino en la disponibilidad que tenga. ¿Qué disponibilidad tenía él?
yo no sé lo que van a hacer con ese día. Porque cuando él entregó la cesta, el riesgo había que él también se quedara sin comer. Entonces yo lo que quiero que entendamos, que a pesar que es un muchacho en formación, tiene un corazón para entender el reino de Dios y también tenía una fe para que el reino de Dios se manifestara a través de él. Para aquellos padres que a veces dicen no y ponen obstáculos de X o Y cosa, le quiero decir que el reino de Dios se muestra desde los niños más pequeños hasta un Bradford hasta los Wills. Pero increíblemente se está mostrando a través de ¿qué? De este Paidarión. Siga, por favor. Uso bíblico. La palabra aparece principalmente en Juan 6:9. Aquí está un muchacho, Paidarión, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Aquí describe al muchacho que entregó sus panes y peces a Jesús para alimentar a la multitud. En Mateo 11:16, algunos manuscritos usan Paidarión para hablar de niños jugando en la plaza. Ese es el texto que se encuentra en Mateo 11:16, que se lo leo. Más ¿a qué comparece esta generación? Es semejante a los muchachos, la palabra muchacho hoy es Paidarión, que se sientan en la plaza. ¿Por qué? Porque siempre están hablando con la muchachada. Aló. Ya no se sientan en la plaza, pero se sientan frente a un dispositivo. ¿A qué? A hablar, a conectarse con otras personas, a jugar. Cuando tenían 14 años, antes no había la tecnología, nos reuníamos en las esquinas. Yo me acuerdo que nos reuníamos en la esquina de un chino, nos reuníamos en la esquina de la cancha de baloncesto, pero esta generación ahora se reúne a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque el texto dice, ¿a qué comparece esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a los compañeros, diciendo, toca flauta y no baila. ¿Qué trato? Haga mueca. Sé que siempre en un grupo, siempre hay un muequero. No sé, los que hemos vivido algo y tuvimos grupitos chiquitos y un muequero, hay alguien que siempre está de gracioso o siempre hay una graciosa. Y cuando ellos llegan, aquí se ríen porque aquí en la iglesia hay graciosos y tan grandes, no son ni Paidarión, son más grandes. Y forman el pleque-pleque y la risa para allá y la risa para acá. Y eso es lo que te prácticamente describiendo este texto. Siga ya, por favor. Profundidad espiritual de Paidarión. 1. Lo pequeño en manos de Dios se vuelve grande. El Paidarión tenía poco. 5 panes, 2 peces. Diga poco. Poco. Diga poco. Aprendamos algo de él. Tenía poco. Pero de lo poco pudo bendecir a más de 5,000 personas. Y está en formación. Porque estamos hablando de los caracteres acerca de los hijos. Siga, por favor. Pero cuando lo entregó a Jesús ocurrió el milagro. Principio espiritual. Dios no necesita mucho, necesita entrega. Dios necesita entrega, no mucho. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. 3. Lo que puede alimentar, revelación espiritual, lo que puede alimentar multitudes, estamos conectados. Ya los de allá. ¿Sí? Revelación espiritual de Paidarión. Lo pequeño puede alimentar multitudes. El Paidarión tenía poco pan, pocos peces, poca influencia. Nunca pensó poco. Esto es para todos. Como un peladito de 14 años, un muchacho de 14 años, no pudo poner obstáculos. Y a veces nosotros estamos más maduros, quizás llegando a Wii. Y a veces ponemos obstáculos, porque esa parte necesita el Señor trabajarla, o nosotros necesitamos entregarla para que el Señor la trabaje. No, que todo es poco, no se puede. Pero él decía, pocos panes, pocos peces y poca influencia. ¿Por qué no tenía poca influencia? Porque nadie conocía ese pelado. Andrés tuvo que salir a buscarlo. Ven acá, encontramos a este.
Andrés fue a buscarlo porque el Señor dijo, resuelvan el problema. Y el problema lo estaba resolviendo un peladito de 14 años con su fe. Diga, su fe. Su fe la puso en la mano del Señor. Siga, por favor. Pero cuando lo puso en manos de Cristo, lo pequeño se volvió abundante. Principio espiritual. Dios no necesita grandeza humana, Dios necesita entrega. Verso relacionado, lo necio del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios, termino ese verso. ¿Por qué? Porque hay gente que en su necedad pueden tener para repartir. Para usar otro texto que dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Pero no lo hacen porque el conflicto es en el corazón y se comportan aún como un niño más pequeño. Y ni tan pequeño, sino es algo espiritual. Hoy llegó un señor vendiendo paletas a la casa. Esos muchachos, usted sabe que trabajan duro. Mi hermano había tenido la faena, había quedado algo, le dije al otro hermano, sácale comida, le dieron comida. Pero a todo esto, la niña más pequeña en la casa, Nani, fue y le dijo al papá, que porque nada más la comida era arroz, le había dado arroz, que era un arroz con marisco y ensalada. Pero ella fue y le dijo que le pusiera una presa. Ella tiene 7 años. Habla del corazón. Entonces, cuando el corazón es necio, no puede estar listo para dar. No puede estar listo para dar. ¿Por qué no está listo para dar? Porque piensa que si da, se queda sin nada. Y el principio del reino es distinto al principio de afuera. El que más da, más recibe. Porque son principios que son locos. Aló. Seguimos, por favor. Paidarion representa una etapa de formación. Un paidarion todavía aprende. O sea que él no estaba listo, pero tenía fe. Tenía fe, aunque estaba aprendiendo, lo que tenía lo puso en la mano del Señor. Esa es una gran enseñanza para nosotros. Que aunque estamos aprendiendo, lo que tenemos lo ponemos en la mano del Señor. Todavía crece, ¿por qué? Porque un muchacho de 14 años crece en todas las áreas, emocional, espiritual, físicamente, porque el ser humano termina de crecer, creo que 22, 23 años, no, creo que es hasta ahí. Madura, los hombres dicen que empiezan a madurar a los 23 y terminan como los 30 y tantos, no sé. Las mujeres un poco menor. Pero lo que trato de decir que no estaba listo, todavía estaba en la etapa de crecimiento, en esa etapa de pasar de niño a adulto. Pero encima de eso confió y puso en la mano del Señor. Todavía depende. ¿Por qué depende? Porque hay asignaciones que se le pueden dar, como puse de ejemplo al hermano, como puse ejemplo a Jesús. Pero hay asignaciones que no se le pueden dar. Hay asignaciones que no, y hay que protegerlos. ¿Protegerlos de qué? De algún peligro que a lo mejor ellos piensan que está bien, pero uno sabe que es peligro. Y le dice, no es no. Y se ponen bravos, hacen berrinche, pero tú te paras frente a ellos y le dices, no. ¿Por qué razón? Porque no están listos, porque todavía depende, porque no están maduros completamente. Para aquellos que piensan que sus hijos ya están maduros y hacen lo que bien le parece, salen esto y el otro, se les respeta, pero ese no es el orden. Amén. Espiritualmente habla de creyentes en formación, ministros jóvenes, discípulos inmaduros pero disponibles. ¿Qué significa? Van a cometer errores. Repito de nuevo, van a cometer errores. ¿Pero qué? Necesita seguir trabajando con ellos. Necesita seguir enseñándoles. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica tradicional usó el señalamiento para los errores y no entendió que este tipo de personas hay que seguir construyéndoles porque van a cometer errores. Hay que hablarles firmes, pero no podemos matarlos. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes con ellos. Amén.
Siga, por favor. Revelación espiritual de Paidarión. No, El aplicación. milagro. Te fuiste arriba. O termino acá. Ministros jóvenes, discípulos inmaduros, tienen que llamar la lectura, pero disponibles. Aplicación. Muchos desprecian su temporada de pequeñez. ¿Por qué? Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No, nadie fue grande de la noche a la mañana. Tuvimos etapas de pequeños. Y es más, siempre va a haber una persona que quizás tenga más experiencia, más. Si queremos ser maduros, tenemos que aprender a oír. ¿Por qué a oír? Oír a los demás, porque no lo sabemos todos. Ni yo, que soy el pastor, puedo saber algo y alguien me puede dar una aportación. Bendito sea el Señor. Pero hay algunos que no, creen que lo saben todo, no se dejan corregir, no se dejan decir nada, porque piensan que es a la manera de ellos, y no es así. Por eso que esta enseñanza es importante con lo que estamos haciendo con los discípulos y el discipulado. Ahora sí, por favor. C. El milagro estaba escondido en algo insignificante. Nadie miró al muchacho. Todos miraban la multitud, el problema, la escasez. Ahora tiene otra óptica. Ya no estamos mirando lo que hizo el muchacho. Estamos ahora hablando que la mayoría de los que estaban ahí estaban viendo el gran problema que estaba. Ahora, ¿quién resolvió el problema? Algunos dicen, Jesús. ¿Pero a través de quién? Del Paidarión. ¿Por qué? Porque a veces miramos la multitud, lo grande de las cosas, pero para eso grande se puede resolver con algo tan pequeño, con algo dispuesto. Esta es una enseñanza y una aplicación también. Miramos el problema, ¿cómo lo resuelvo? Y a veces el problema tiene la solución más fácil, porque era fácil. ¿Qué fue lo que fue a Andrés? Lo único que hizo fue buscar entre 5,000 personas. Será un poco difícil, dirán algunos, pero trabajan en equipo, y encontró al Paidarión. La escasez, sí había escasez, no de dinero, pero sí de comida. Y resolvieron. Entonces, nadie miró al Paidarión, nadie miró al muchacho. A veces cuando vamos a hacer algo en la iglesia, eso se lo digo a todos, dejamos a veces por fuera, y se los digo a los grupos que son más grandes, en actividades especiales, dejamos a los más pequeños, a los más vulnerables, no los metemos. Vamos a hacerle especial porque ellos saben. No hagan eso. Nunca les he enseñado eso. Últimamente yo quería hablar de eso, pero bueno, hoy llegó el día. Y siempre los mismos, eso no se hace. Usted tiene que tomar en cuenta a todos. ¿Por qué razón? Porque todos son parte de esta casa. Y todos ponen un pedazo a esta casa. Entonces, usted no puede hacer un grupo selecto, ni de música, ni de danza, ni de nada. Siempre hacer las aperturas. ¿Por qué? Porque tú no sabes si uno de ellos o una de ellas, Dios tiene un plan más grande de lo que tú y yo podemos entender. Así que usted sea parte del crecimiento de cada uno, verlos desde pequeños. Yo vengo viendo muchos desde pequeños y me gozo lo que Dios está haciendo, pero se les han hecho los espacios, los mismos espacios que se hacen ustedes, hay que hacérselo a los demás. Aló. No crea que es suficiente, no. Nunca es suficiente. Siempre hay un espacio, tenemos que hacer espacio para los que van llegando. El milagro estaba en el Paidarión. A veces la respuesta de Dios está en algo que parece pequeño e ignorado. ¿Por qué? Yo no sé, ese hermano no se relaciona, esa hermanita no se relaciona, no habla con nadie, no habla entre 2 y 3.
yo no voy a decir, insista, persista, háblele, haga la parte de algo. Amén, seguimos porque ya me están mirando así medio. Seguimos, dale, hermana. Revelación. A veces la respuesta de Dios está en algo que parece pequeño e ignorado. Ahora, Diferencias. un cuadrito aquí de diferencias entre lo que ya hemos hablado. Lo único que de lo que está acá, que no hemos hablado, es de los nianiscos, que es el próximo que vamos a hablar. Entonces, diferencia con palabras. El país. De la 38:16, significado niño, siervo, hijo. El tecnón de la 50:43, hijo nacido. Huíos de la 52:07, hijo maduro con identidad. Neanisco de la 34:95, joven fuerte. ¿Sabe qué dice que vamos a hablar después que es joven fuerte? Ya no estás hablando de habilidades como el muchachito este, que es un paidón, que nada más tuvo la habilidad del dar, o tuvo la habilidad del dar. Estamos hablando que ese neniscos es una persona fuerte, se puede asignar asignaciones de, valga la redundancia, de fuerza, llevar de aquí, llevar para allá, de que su cuerpo puede llevar y soportar pesos que un niño de 5, de 6 y un pelado de 14 quizás no puede. Pero nada más me estoy adelantando. Siga, por favor. Los brefos de la 30:25, bebé, infante. El paidarión de la 38:08, muchachito en desarrollo. Seguimos. Dimensiones proféticas del paidarión. El reino usa lo pequeño. En la Biblia Dios usó a un niño llamado Samuel. Dios usó a un joven llamado David. Dios usó a un muchacho con panes, de los que hablamos en antes, pero también Dios también usó a un bebé. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios hace como quiere y como le da la gana. No importa la etapa de desarrollo que esté. Aló. Eso es lo que me está diciendo. Lo importante es que todos llegamos a Huío, pero algunos van a tener aceleramiento. No importa en la etapa que esté, porque hay una misión, hay una visión de parte del Señor, una asignación de parte del Señor que tienen que cumplir. El principio, Dios es experto en escoger grandes o grandeza en etapas pequeñas. O sea, ¿quién iba a pensar que Moisés, sacado de las aguas, es el que iba a liberar al pueblo de Israel? Eso fue. Llegó a Egipto huyendo después de la matanza de niños. Un peladito de panes y peces. Pero ¿quién iba a pensar que un pelado que cuidaba ovejas se convertiría en uno de los reyes más importantes de Israel? Ojo, cuando usted mira a una persona, no la mire como insignificante. Dios lo está mirando de otra forma. No desprecie, no descalifique a nadie. Aló. Ese es el error más grande cuando nosotros creemos que somos grandes y sobre un grande y uno más grande que vigila. No podemos descalificar a un niño. Samuel, lo agarraron pequeñito, lo llevaron y lo llevaron al templo, allá donde Elí. Y Dios lo convirtió en uno de los profetas más poderosos de la época. Sus palabras dice que nunca cayeron en tierra, o sea que su palabra era poderosa. Y lo que trato de decir con todo esto es que todos vamos a tener inicios pequeños, quizás con muchos problemas, pero Dios tiene un plan más grande. Si alguien mira con menosprecio a un pequeñito, usted se está metiendo con Dios. Usted se está metiendo con el Señor. A todos tenemos que mirarlo como hijos de Dios, como hijos del reino del Señor, que estamos en el proceso, estamos en el desarrollo. Hay unos que son más tercos que otros. Hay unos que conectan más que otros. Hay unos que sus padres ayudan, que le formamos. Hay otros que no. Y van a demorar más tiempo. Y van a pasar, yo oro para que no pasen el dolor, porque el dolor es una cosa que cuando no son formados bien y tienen que enfrentar la vida solo, es algo que yo no le deseo a nadie.
porque las cosas están difíciles, las cosas son fuertes. Y lo importante es que nosotros aprendamos que Dios nos miró a nosotros ciertamente para señorear, ciertamente para estar como cabeza y no cola, pero también para entender que somos una mano amiga para ayudar al que viene, porque el que viene a mí, yo no le echo fuera. Dele un fuerte aplauso al Señor y seguimos. Análisis gramatical de Juan 6:9, texto griego. Transliteración, Estim, Paidarión, Hot, traducción literal. Hay aquí un muchachito. Observaciones, la frase parece insignificante. Andrés casi habla con duda. Ahora, esta es otra cosa. Un hombre que lleva gente a Jesús. Y prácticamente Andrés lo lleva, pero tenía dudas que podía resolver el problema. Y estoy hablando que Andrés es un hombre de mucha fe. Llevó mucha gente a los pies de Jesús. Parece que el oficio de él siempre era llevar gente a los pies de Jesús que eran insignificantes y el Señor lo convertía en una cosa poderosa. Siga, por favor. ¿Qué es esto para tantos? Pero Jesús nunca menosprecia lo pequeño. Ahí está la palabra de Andrés. ¿Qué es esto para tanto? Llegó el pelado. Por eso que he dicho que la obediencia no es igual que la sujeción. Tú puedes obedecer, pero no estás sujeto. El sujeto es que usted camina porque camina aunque no entienda. El que obedece, obedece y siempre está retrechero. Está retrechero. Siempre está atrás. 7. Aplicación espiritual profunda. Hay 3 tipos de personas en Juan 6. Los que ven el problema, que son los discípulos. Los que tienen necesidad, que es la multitud. Y el paidarión, el que entrega lo poco que tiene, y el milagro salió del tercero. Estamos hablando de multitud, estamos hablando de discipulado, estamos hablando ya de las casas. Entonces, usted cuando va a hacer los grupos, usted o se convierte en los que ven el problema. ¿Qué problema? Que algunos no quieren ir, que algunos los llaman, no hacen conexión. Esos son los discípulos, los que están formando. Usted ve que hay necesidad, llaman para esto, el otro. Pero aquellos que son paidarión, que dice, yo voy a resolverlo. Si yo tengo que poner aún el café y el pan, yo lo voy a hacer. Y si yo tengo que predicar, yo voy a predicar. Si yo tengo que ministrar, yo también. Voy a mandar mis reportes, voy a mandar. ¿Por qué? Porque es la actitud que tiene para que para servir y que otros sean beneficiados. Porque fueron beneficiadas 5,000 personas. Aló. Seguimos. 8. Tipología espiritual. El paidarion representa humildad, entrega, dependencia, potencial escondido, fe sencilla. Todo lo que tiene escondido, cuando digo escondido porque tiene 14 años, todavía está en cuido. Pero todavía a pesar que es cuido, no es tan maduro, porque algunos pensamos, ¿por qué fulano y esto, el otro? No, a veces no que es maduro, no. Pero si tiene humildad hay que ponerlos. Si es entregado, una persona entregada, hay que ponerlos. Si es dependencia, ¿qué significa? Está constantemente aprendiendo, hay que ponerlos. Esto no se trabaja con los sabios, en los que más saben, no. Ni el que ha ido al instituto bíblico, ni al... No. Es con gente dispuesta. Con gente dispuesta es que el Señor trabaja. Porque esas personas tienen potencial escogido. Que hay que estar recriminándole o recriminando constantemente. Dice, oiga, vaya para la escuela, métase a corderito. Oye, vaya para mayordomía. Y ya te graduaste, vaya para la escuela profética. ¿Qué más? ¿Dónde quieres servir? No vengas a sentarte. Necesitamos para aportar, para ayudar a otros. No es sentarnos nada más. No es que yo tengo un ministerio primario, yo estoy acá, yo sirvo en la alabanza, yo sirvo en la danza, sí, hasta ahí, sí, hermano. Pero hay cosas también que tienen que ver con las almas también. Pastores, que las alabanzas y la danza tienen que ver con las almas, sí. Pero relacionarnos, hacer los milagros, que Dios te use poderosamente. No solamente como un don de cantar, un don de danzar, no, te use también en otras áreas. Aló.
Para los que están en la silla, también Dios tiene para ustedes. Hay espacio para servirles, para que sirvan en la casa. Es con humildad, entrega, dependencia, potencial escondido y fe sencilla. ¿Por qué fe sencilla? No tiene que ser tan extravagante. Porque Dios es especialista en hacer grandes cosas de lo poco. Cristo toma lo pequeño, lo inmaduro y lo ignorado y lo multiplica. Repito de nuevo, el Señor es especialista en tomar lo pequeño, lo inmaduro, lo ignorado y lo va a multiplicar. Pero el Señor no va a hacer eso con el que no quiere hacerlo. Amén. Sigue, hermana, por favor, que ya estamos casi en la recta final. Profundidad espiritual de Paidarion representa humildad y disponibilidad. En la cultura judía, un niño tenía poca importancia social. Sin embargo, Jesús tomó lo insignificante y lo convirtió en provisión para miles. Esto conecta con lo débil del mundo, escogió Dios. Primera de Corintios 1:27. En la figura profética, el Paidarion simboliza el creyente sencillo, el discípulo disponible y el que ofrece lo poco que tiene. Ya estoy terminando. Termino con esta diapositiva y si no hay preguntas, los bendigo. Hace otra diferencia entre las palabras, que un pai, que es un niño, hijo o siervo, y un paidón, que es un niño infante, y el paidarión, que es un muchacho jovencito. Ninguno es igual a otro, todos están en proceso de formación, pero lo importante es que deben de dejarse usar por Dios. Debe dejarse usar por el Padre. Deben tener la disponibilidad para que Dios haga con ellos. Esto no habla de ser que yo soy más vivo, soy más inteligente. No, con Dios no funciona eso. Con Dios funciona un corazón contrito y humillado. Dios no lo rechaza. Que el Señor me les bendiga muy rica y abundantemente. Si no tienen ninguna pregunta, denle un fuerte aplauso al Señor. ¿No hay pregunta? ¿O hay pregunta?